Bueno, bienvenidos a todos a esta primera sesión de la semana de MediaTAC. Como sabéis, vamos a tener una semana repleta de eventos, prácticamente todos en jornada de mañana, a partir de las 12, aquí en la oficina y también en streaming, en el canal de YouTube de MediaTAC. Y la semana irá avanzando un poquito, como estaba hablando antes con nuestro invitado de hoy. Hoy aparecemos sentados, pero poco a poco va a ir evolucionando y tenemos una serie de eventos también durante la tarde del jueves y del viernes que esperemos que podáis asistir. Hoy tenemos a Paco Francisco Asensi, actualmente asesor senior del Audiovisual Hub de Spain, que se dedica a la gestión de todos los contenidos y a tener un observatorio, en cierta manera, de todo lo que está sucediendo a nivel digital en los contenidos en el Estado español. Pero previamente has formado parte de Endemol, has formado parte de Radio Televisión Española, has estado en Día Planeta, en toda la sección de eSports. Entonces tiene una experiencia bastante interesante en el tema que vamos a hablar hoy. Que vamos a hablar hoy no del metaverso, sino de toda esta evolución desde los contenidos broadcast, vamos a decir, desde la televisión lineal hacia los contenidos más digitales, más interactivos y, en cierta manera, inmersivos. Entonces, quizás te pediría una pequeña presentación, de esa manera somera que lo he hecho yo, que la amplíes un poquito y nos cuentes un poco tu trayectoria desde el inicio. Pues en primer lugar, muchas gracias, Diego, y encantado de estar aquí contigo y con los que os habéis acercado aquí a MediaTAC a estar presencialmente en esta conversación que tendremos tú y yo, y a todos los que nos seguís vía streaming, ¿no? Decías, mucha experiencia, yo digo, muchos años, igual ya una edad. Pero fíjate que bueno, más allá de lo que he ido haciendo a lo largo del tiempo, ¿no?, en las diferentes empresas por las que he pasado, al final le veo una lógica, ¿no? Una lógica que va, como tú decías, ¿no?, desde lo que ha sido el gran medio de masas como la televisión, en una evolución de los contenidos audiovisuales, buscando en primer lugar la interactividad, o sea, que hubiese una bidireccionalidad en esos contenidos, buscar más participación, hasta la inmersividad, ¿no? Yo, de hecho, en más de una ocasión, cuando hablo por ahí de estas cosas, dibujo esa línea, o sea, dibujo una línea que va desde el mundo audiovisual clásico y desde un medio como la televisión hasta un entorno muchísimo más inmersivo como es la realidad virtual, la realidad extendida o el metaverso, ¿no?, lo que llamamos metaverso, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese camino sí que he ido siendo un explorador. Siempre digo que no lo he aprendido todo ni lo aprenderé al final, siempre estoy en aprendizaje continuo, y como explorador he intentado lanzar proyectos o participar en proyectos que tenían que ver con eso, ¿no? O sea, por ejemplo, mi contacto con la televisión siempre ha sido desde una esfera muy de la interactividad, de lo digital, ¿no? Cuando ha aparecido nuevas tendencias, como han sido las redes sociales, el mundo de los eSports, el gaming en general, la realidad virtual, todo el entorno o las herramientas transmedia para crear un storytelling más abierto, ¿no?, a la propia audiencia y más distribuido en términos de plataformas y tecnologías, pues también he estado ahí, humildemente diría yo, explorando. Siempre me defino como un explorador, ¿no?, que siempre he estado buscando cómo encontrar estas nuevas formas de contar historias, ¿no?, que es de lo que se trata, ¿no?, de lo que hacemos al final. Sí, al fin y al cabo, el centro, el corazón de nuestra industria está en los contenidos, que es lo que está diciendo. Es decir, al final es la experiencia de usuario, sea un videojuego, o sea una película, o sea un documental. El centro es la historia que cuentas. El resto son lenguajes o herramientas que se utilizan para hacer más inmersivo el contenido, más interactivo o más social, que también es un punto muy importante que en estos últimos años ha entrado en el mundo del entretenimiento. Habitualmente el entretenimiento o era cine o era solo en tu casa o una pantalla, pero se está convirtiendo cada vez en más social el entretenimiento. Estoy totalmente de acuerdo, y fíjate donde pones el foco, ¿no?, de la historia, ¿no?, lo que somos, ¿no? Dice Yuval Noah Harari, ¿no?, muy en boga en estos últimos años por sus libros como Sapiens, Homo Deus y tal, pues tiene una frase, ¿no? Dice, al final la especie humana se caracteriza porque es una especie que cuenta historias, ¿no? Y esas historias son las que nos conforman como especie.
O sea, estamos conformados por una narrativa, más allá de nuestros propios componentes biológicos, ¿no? Y esa narrativa, por supuesto, es social. Esas historias se divulgan y nos conectan de manera que se crea esa cohesión como especie, o eso intentamos, ¿no? Y se crean comunidades en torno a esos contenidos, etcétera, etcétera. Yo estoy completamente de acuerdo en que vamos hacia un entorno de consumo más social, a pesar de que a la vez es más individual. Quiero decir, es más individual en términos de dispositivos, de posibilidades de consumir cualquier contenido en un dispositivo móvil o jugar un videojuego individualmente, pero a la vez compartiendo una historia, ¿no? O sea, pues todos los que jugamos un RPG cualquiera, a lo mejor lo estoy jugando solo, pero estoy compartiendo una historia con miles de jugadores en todo el mundo. Por supuesto, los juegos multijugador online son más sociales porque estás jugando en tiempo real con otros jugadores, ¿no? Y de hecho, yo soy de los que suele decir que los MMOs son la base de lo que hoy conocemos como metaverso, ¿no? Por esos entornos de profunda socialización y de una economía dentro de entornos, digamos, 3D, ¿no? Quizás ahora que hablas de la socialización, etcétera, podemos hablar de una de las primeras experiencias que existe en España a través de Radio Televisión Española, sobre una virtualización, una especie de mundo virtual que se hizo con la serie Cuéntame. Cuéntame, ya sabemos que es una serie de gran éxito, una serie que se emitía semanalmente, o se emite semanalmente, un contenido lineal de ficción, y en aproximadamente 2010-2011 empezasteis a trabajar desde Radio Televisión Española para crear una virtualización, un entorno de aquel bar que existía dentro de la serie, que se llamaba el Fly Bar, y venía un poco al hilo, estábamos hablando antes, de la irrupción de Second Life en el 2006-2007. Es decir, esto del metaverso no es nuevo, no es una cosa que salga de la nada, ni que salga de repente. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre el Flybar. Efectivamente, en 2006 aparece Second Life como ese gran protometaverso, que ahora, bueno, pues está intentando volver a sacar la cabeza, ¿no? Con todo este ruido que está generando el mundo del metaverso. Pues claro, yo he comprobado que mi cuenta seguía activa y funcionaba, ¿no? No la utilizaba desde años, ¿no? Y es como, no, se puede entrar todavía aquí y tal, ¿no? Pero en 2006, entre 2006 y 2012, hablábamos más de mundos virtuales, aunque Exacto. La palabra metaverso estaba sobre la mesa, se celebraban congresos de metaverso a nivel estatal o a nivel internacional, o sea, ya era algo que estaba existiendo. Y una vez más, en esa búsqueda de la exploración de cómo contar historias, cómo expandir la historia de Cuéntame, ¿no? Pues una de las ideas que se nos ocurrió, también en contacto con mi querido amigo Aitor Morrás, un saludo a Aitor si está por ahí en Ibiza, decidimos que una posibilidad era crear ese entorno virtual sobre una serie como Cuéntame, ¿no? Parecía un poco marciano, la verdad es que en aquella época en RTV no se nos ponía demasiados obstáculos para crear y explorar, y era un momento muy bueno para hacerlo, y entonces pues nuestros jefes nos dejaron explorar esta posibilidad, además porque lo hacíamos desde una óptica en realidad de transmedia, ¿no? De cómo transmedializar Cuéntame, ¿no? Y unimos la radio, ¿no? Esto unía también a Radio 3. Claro, unir la radio, una serie de ficción en televisión, con un entorno virtual en digital, en un entorno digital, sonaba ok, ¿no? Esto es cómo contar una historia en diferentes plataformas, ¿no? Entonces, bueno, pues así creamos la plataforma, la creamos sobre una herramienta que se llama Sinewave, una empresa que sigue activa hoy en día, muy centrada en todo esto de metaverso. Y aprendimos muchísimo de cómo crear entornos virtuales, ¿no? Un aprendizaje que a día de hoy, pues a mí, por ejemplo, me es muy, muy útil, ¿no? O sea, todos los obstáculos, todas las dificultades que puedes encontrar cuando creas un entorno virtual, como puede ser, por ejemplo, cuántos usuarios podían entrar en el bar simultáneamente. Claro, te das cuenta de que, los servidores aguantan 125 clientes del Flybar simultáneos. Que hay que levantar tantas instancias de ese mundo virtual. Claro, al final es como funcionan los juegos MMO, igual, ¿no? O sea, pues con servidores que soportan X jugadores cuando levantas ese mundo es Pero también aprendimos, y muy influidos por el conocimiento que tenía Aitor en ese momento, ¿no? Y que tiene, ¿no? Es que esto permite crear nuevos objetos, personalizar los avatares
Fijaros de lo que hablamos, de hoy en día está en primera línea todo ese tema. Entonces, claro, íbamos incluso apuntando todas las ideas, digo apuntando porque no las podíamos llevar a cabo por las restricciones propias de una televisión pública, que no permitía, no podíamos hacer determinadas subproyectos, por así decirlo, como era, por ejemplo, utilizar la personalización de los avatares como un modelo de negocio, ¿no? O sea, que pudieran, que la ropa fuese de, no, me lo invento, de Inditex, ¿no? Perdona que te interrumpa, porque la iniciativa estaba más enfocada como una innovación, como un I+D, estaba enfocada a atraer audiencias que quizás Televisión Española y Cuéntame no tenía, o quizás también buscáis un poco la monetización o nuevas formas de monetización. Menos lo último, que no podíamos hacerlo, lo demás es así, o sea, la exploración, I+D, atraer nuevas audiencias, abrir a la participación y a la interactividad. O sea, por ejemplo, creamos un personaje nuevo en Cuéntame, ¿no? que era un avatar de una mujer, que era, si no recuerdo mal, Talis, una antigua diosa de los antiguos pobladores de Ibiza, algo así, creo que era, que hoy en día, por ejemplo, si la creásemos, o sea, ya estaba permanentemente en el Flybar para recibir a un usuario nuevo. Hoy en día, si la creásemos, pues como lo haríamos, conectándola con inteligencia artificial. Claro. Crearíamos una metahumana conectada con inteligencia artificial, ¿no? Esa es la evolución de los mundos virtuales de 2011 a 2022, ¿no? Tecnológicamente, ¿cómo se accedía a estos contenidos? Pues por web, registro de tu avatar, tu creación de avatar, etcétera, y a partir de ahí lo que había era sesiones de DJs de Radio 3 justo cuando terminaba el episodio. De hecho, el propio episodio de televisión era el que hacía la llamada. Claro, o sea, una ventaja de tener un canal broadcast, que haces la llamada desde la propia emisión. Entonces, claro, hacías la llamada y te venían allí pues 10.000 personas, ¿no? Entonces ese era el problema, ¿no? Cómo mantener ese mundo virtual sin que se cayera. Yo creo que el primer día se cayó, pero luego, bueno, pues el resto de los días ya fuimos aprendiendo cómo mantenerlo, ¿no? La monetización, como digo, no era posible porque no lo tenía permitido RTVE, pero todos esos modelos de los que hoy en día hablamos asociados al concepto del metaverso eran posibles y, como digo, los íbamos apuntando. O sea, por ejemplo, tener nuestra propia moneda. ¿Existe la plataforma del Flybar? La plataforma sí, el Flybar no. El es decir, no se puede acceder como usuario. Se cerró en su momento, pero digamos la plataforma sobre la que se construyó, que era una implementación de Open Simulator, una herramienta muy utilizada en aquellos tiempos para la creación de mundos virtuales, sigue existiendo. Sinewave sigue avanzando, ¿no? O sigue estando presente en el mercado, digamos, del mundo de los mundos virtuales. Te lo pregunto porque, ya que estábamos hablando de transmedia o de crossmedia, habitualmente todos los documentales interactivos y docs, etcétera, de los primeros 2000 han estado en servidores y actualmente tenemos muy poquito acceso porque esos servidores hay que pagarlos, lógicamente, y hay que mantenerlos. Ahora mismo, con todas las experiencias interactivas, lógicamente nos encontramos en el mismo escenario. Al final, un lineal puede residir en un DVD, puede estar en una cinta VHS, claro, puede estar en una película de cine, pero todo lo que tiene que ver con la interacción reside en unos servidores que tienen que estar financiados. Y ahí viene un poco el tema de la monetización. Claro, efectivamente, en aquel momento un Flybar era sostenido por un presupuesto que llegaba hasta donde llegaba. Claro, cuando hablamos de mundos virtuales, de lo que estamos hablando es de la vida digital permanente, ¿no? La persistencia, ¿no? de la vida, estés en ese momento activo o no, pero ese mundo sigue existiendo. Claro, la necesidad es que esté siempre activo y que esté el servidor o los servidores siempre levantados. Esa es una característica, ¿no? Digamos, del metaverso, que sea persistente, ¿no? Esto nunca lo concebimos como algo, nunca pensamos en hasta dónde llegaba. O sea, pensábamos en términos de, a lo mejor, de creatividad, ¿no? De vamos a meterle más cosas, vamos hasta donde llegase. Pero iba muy asociado a una serie concreta de ficción, como era Cuéntame, o como es Cuéntame, y a una temporada concreta, donde existió el Flybar, ¿no? Después el Flybar desapareció también de la serie, ¿no? Bueno, ya puede suceder en el mundo físico también, al final hay espacios que son pop-ups, claro, y van creciendo y llega un momento que mueren. Posteriormente, después de la experiencia de
del Flybar, etcétera. Bueno, posteriormente o paralelamente has trabajado también con Endemol con un montón de proyectos transmediales que tenían interacción, incluso un avance hacia mundos interactivos o virtuales. Isabel, Carlos Rey Emperador, etcétera. Cuéntanos también un poquito más de esa sí, bueno, ahí no con esa ambición de que era un mundo virtual. Bueno, de hecho sí, porque en algún momento para Carlos Rey Emperador propusimos a Radio Televisión Española, ya fuera yo de la compañía, dentro de la productora, la creación más bien de una RG asociada a un videojuego, un Alternate Reality Game, una de las formas que puede adoptar el transmedia, asociado a Carlos Rey Emperador, ¿no? De hecho, llegamos a desarrollar un videojuego, ahora suena un poco fuerte lo que voy a decir, o sea, está basada en un videojuego muy famoso que era Pandemic, y entonces era una pandemia donde el virus era el emperador, extendiéndose por Europa, ¿no? Entonces era un poco así fuerte, pero bueno, tenía su gracia. Además lo hicimos a través de un concurso con una universidad, con desarrolladores, digamos, noveles. Entonces fue muy interesante, ¿no? esa pieza en concreto. Para Isabel y Carlos Rey Emperador, la realidad es que el peso lo llevaba el departamento de digital de RTV, y por el lado de la productora pues se aportaban ideas, ¿no? Pero al final quien decidía qué elementos se incorporaban a ese storytelling expandido pues era desde el lado de RTV, ¿no? Incluso para el gran proyecto, digamos, inmersivo que haría luego RTV, como sería el Ministerio del Tiempo, pues ya no lo viví dentro, lo viví, digamos, con la primera aproximación al mundo de la realidad virtual desde el lado de RTV, y yo creo que, pues, por ejemplo, el caso del Ministerio del Tiempo, de todos los que se hicieron en esa época, es el más brillante en términos de calidad del contenido, de interactividad, etcétera, ¿no? Una pregunta, estamos hablando de finales de los 2000, principios de los 2010. ¿Qué equipos de trabajo había en esa época? Porque estamos hablando que había una productora que al final hace quizás la propuesta del proyecto, una línea narrativa. Contábamos con Televisión Española, que al final y al cabo da el soporte técnico en el medio audiovisual, pero había programadores, no sé si Unity, había desarrolladores, trabajáis en OpenGL. Sí, bueno, eso... ¿Qué perfiles teníais? Al final, para hacer algo así, es un set de perfiles y de personas que en muchos casos no los tienes dentro de la compañía. O sea, tienes que contar con desarrolladores de videojuegos, desarrolladores de VR. Pues, por ejemplo, el Ministerio del Tiempo pues lo hizo Lighthouse, con Roberto, que es uno de los... Vamos, lo habéis tenido por aquí no hace mucho, sí. Y es uno de los grandes, digamos, pioneros y productores de contenidos en ese entorno, ¿no? Entonces, el equipo de Lighthouse, claro, tenía esas capacidades, personas que conocían el entorno para un videojuego. Al final necesita esos desarrolladores que controlen Unity, por ejemplo, ¿no? Eso no lo tiene. ¿Pero estábamos ya programando Unity en la época? ¿En 2000? Sí, claro, Unity, pues no sé cuántos años llevaremos con Unity, pero yo creo que ya por esa época, 2010-2011, en RTV lanzamos varios videojuegos en Unity. Sin tener programadores en Unity, porque no es un perfil que en una televisión pública, digamos, claro, sea habitual. Vamos a hacer un concurso público para contratar gente que sepa de Unity. Hasta ahora, ya veremos cómo evoluciona, en la medida en que Unity o Unreal son a día de hoy herramientas de producción audiovisual, vamos, de las que más se utilizan, de las que permiten acelerar la producción, introducir elementos en esa producción de una manera rápida, siempre que se utilice bien, que también hay por ahí algunas utilizaciones de estas herramientas un poquito menos de calidad, ¿no? Pero al final la dirección del proyecto recae en el canal de televisión, en el broadcast. Como tú decías, la productora sugiere y propone ideas, y al final hay que unir con capacidades que puedan estar en un desarrollador, en un partner, en un socio, y que te permitan poner en marcha un proyecto de estas características, ¿no? ¿Y dónde queda la figura del guionista, que al fin y al cabo, o del director en una obra lineal? Que ahora existen los arquitectos digitales. ¿Cuál es la figura que coordina los lenguajes y las formas de hablar y los tonos de todas esas personas de un equipo tan plural? Sí, pues fíjate que apuntas a una cosa muy interesante. Yo llamaría arquitectos de historias, ¿no? O sea, gente que sabe esa arquitectura para construir todo un entorno
si queréis, 360 o interactivo o inmersivo, ¿no? Claro, esto, nosotros en ningún momento, por ejemplo, hablamos de Transmedia Producer, ¿no? Que son perfiles habituales en el entorno Transmedia. No lo poníamos del todo. El Transmedia Producer es no sé quién, no. Era como el equipo conjuntamente trabajaba y quien sabe al final de esto, pues por ejemplo un Roberto, tal, es quien dice, perfecto chicos, esto se va a llevar así, esto lo vamos a planificar así. Por ejemplo, los guionistas, en el caso de Carlos Rey Emperador, yo me sentaba con los guionistas de la serie que trabajan, vamos, yo no, una vez más, vengo del lado digital, no tanto de la producción audiovisual. Yo estaba fascinado cómo trabajan los guionistas de una serie como Carlos Rey Emperador. Tú entras en su sala, para muchos de vosotros seguro que lo conocéis de sobra, y tienen ahí todo el mapa de la historia en una pared. Y yo decía, pero si esto es un videojuego. Claro. Haber diseñado un videojuego. Sí, es la arquitectura, claro, las dinámicas de juego, las lógicas. Y ellos me decían, pero ¿tú qué es lo que quieres hacer? Pues trasladar eso, expandiendo la historia en otros entornos digitales. Hay un tiempo de adaptación entre guionistas, digamos, tradicionales y una propuesta de estas características, porque primero hay una autodefensa, ¿no? De la historia, ¿no? Pero me quieres alterar la historia. Yo siempre a los guionistas les decía, no, yo no puedo escribir la historia, las escribís vosotros. Yo lo que te quiero poner sobre la mesa son herramientas que te permiten que esa historia llegue más lejos. Quien va a decidir cómo es la historia en un videojuego, en un entorno de VR, sois vosotros, ¿no? O al menos el marco o el universo. Luego una vez entiendas cómo funcionan esas herramientas, seguro que se te va a disparar la cabeza de, y además podemos añadir esto otro y esto otro, ¿no? Entonces el guionista tiene, los guionistas, digamos, clásicos, los escritores de historias o las escritoras de historias, tienen un peso fundamental en el desarrollo tanto de estos entornos transmedia como hacia donde vamos, hacia el metaverso, ¿no? El metaverso no puede ser un sitio donde no pase nada, ¿no? Esto fue el talón de Aquiles de Second Life, por ejemplo, la falta de narrativa, ¿no? Exacto. Ahora todos los mundos metaversicos o mundos virtuales, vamos a eliminar la palabra metaverso, que están funcionando, tienen un universo, vamos a decir una cosmogonía, como puede ser Fortnite. Fortnite tiene un mundo, tiene unas reglas, es decir, se basan en unas leyes y en unos parámetros. Quizás es eso, ¿no? Para que funcione tiene que suceder, tiene que existir y tiene que ser recurrente, como decíamos al principio, ¿no? Claro, yo de hecho ahí es donde veo, por ejemplo, por qué la diferencia entre un Decentraland y un Fortnite. Fortnite está diseñado como un videojuego, tiene un propósito. Tú entras ahí, claro, hay quien diría, de nuestro mundillo diría, y me lo han dicho, ¿no? Paco, ¿por qué hablas de Fortnite en el entorno de metaverso, que no queremos utilizar esa palabra? ¿Por qué hablar de esto? Y digo, porque es eso. O sea, tú vas allí, tienes una vida, ya no vas allí a ver la primera arma que pillas o a ver si hago un baile nuevo, no sé qué. O sea, vas a socializar, a descubrir cosas, ¿no? Entonces, es una lección muy interesante sobre cómo funcionan entornos inmersivos. Pero tiene una narrativa. De hecho, Fortnite está estructurado en seasons, como la ficción, ¿no? Sí. Sin embargo, en Decentraland, ¿por qué vas a Decentraland? Porque pasa algo en ese momento, porque te convocan a un evento, ahí tal. Si no, ¿por qué iría a Decentraland a día de hoy? No parece haber algo que tire de mí para tener una frecuencia de uso de esa plataforma, ¿no? De hecho, un punto clave en Fortnite es lo social. Exacto. Es decir, la diferencia entre los juegos de primera persona de disparadores de los años 2000 que jugábamos, Tactical Ops, etc., es Discord. Discord entra y Fortnite y otros juegos lo incorporan ya directamente en la lógica del juego. Entonces, muchos de los usuarios entran para estar con sus amigos jugando. Exacto. La parte social. Para estar con sus amigos jugando o asistiendo a un concierto de Zetangana, yo qué sé. Efectivamente. O sea, porque eso pasa en esa plataforma. Por eso Fortnite realmente ha mostrado un camino posible de estos entornos, porque no solo es ir allí a disparar o a hacer una competición o lo que sea. Voy con mis amigos o con mis amigas a un determinado evento musical, a la presentación de la última película de Star Wars, a ver películas, porque hay cine en Fortnite, ese tipo de cosas, ¿no? El propósito y las dinámicas del videojuego son esenciales bajo mi punto de vista. Y si lo llevamos más lejos, ya no son las dinámicas del videojuego, que haya una narrativa, que pase algo, ¿no? Por ejemplo, de Sandbox es muy interesante porque cuando ha abierto la Alpha Season, ¿no? Que la ha abierto 2 veces,
que yo decía, de Sandbox cómo será por dentro, hasta que no ha estado abierta no lo hemos podido ver, y cuando entras te das cuenta de que han diseñado una narrativa dentro de la plataforma de tal manera que, claro, pues no es lo mismo que ir a un Decentraland. Aquí es medio videojuego, pero a la vez hay experiencias, está, bajo mi punto de vista, mejor diseñado, se aproxima más a lo que yo tendría en la cabeza de un entorno que realmente me apetezca estar, ¿no? Más allá de los videojuegos. Yo siempre pongo el ejemplo de mi vida en Animal Crossing. Yo he pasado muchas horas en Animal Crossing, y cada Animal Crossing es súper curioso, porque, bueno, primero siempre digo, no sé qué dirá de mí, que juego un juego para niños, pero bueno, pero no es para tan niños cuando las marcas están en Animal Crossing, ¿no? Entonces, Animal Crossing, la socialización, claro, tipo Nintendo, es como está súper restringida. Siempre la protegen mucho porque hacen juegos para menores, ¿no? Sin embargo, la vida con los NPCs, con los no playable characters, los animalitos con los que vives, ya es una vida social. O sea, tiene una vida social con elementos programados, con caracteres programados, que es una cosa súper interesante también de analizar. Es como, puedo sentir que socializo, pero todos estos personajes, detrás de ellos no hay nadie. Hay una inteligencia que los mueve, ¿no? Y eso es muy interesante de pensar en ello. Pero puedes socializar con otros jugadores, ¿no? Te puedes ir a sus islas, puedes ir a ver a Joe Biden, puedes ir a ver a no sé qué, ¿no? Que tienen islas allí, y allí están, y poder visitar su isla, ¿no? Y es un entorno donde al final desarrollas lo que decía, ¿no? De una vida digital constante, persistente, y que vas recurrentemente porque quieres seguir llevando la felicidad a tus vecinos de la isla, ¿no? Que sean felices, ¿no? Entonces, sí. También como parte de tu experiencia es la participación en DEA Planeta como director de la parte digital en el mundo de eSports. De hecho, me estabas comentando esta mañana que en uno de estos viajes a Corea, que es con una de las empresas que trabajabais desde DEA Planeta, es donde se activó el nombre de eSports. Sí, de hecho los eSports son un fenómeno originalmente surcoreano, ¿no? Nace ahí con las primeras competiciones de StarCraft, ya era muy importante a principios de siglo, o sea, ya lo habían desarrollado. Esta empresa en concreto, OGN, originalmente se llama OnGameNet, fueron los que hicieron las primeras competiciones profesionales de StarCraft y las acuñaron como eSports, ¿no? Con ese nombre marketingiano que luego en la industria pues siempre hemos dicho no era el nombre más adecuado porque lo relacionaba a los deportes y luego ha habido lío con eso, pero es el que se asentó, ¿no? Claro, en Corea es parte de la cultura, o sea, no es... Nadie puede separar, ¿no? cómo es el entretenimiento en Corea del Sur y la cultura del videojuego en Corea del Sur del videojuego competitivo, ¿no? O sea, es un elemento para ellos súper importante. Ya hace años que tienen canales 24 horas que emiten competiciones de videojuegos desde hace mucho tiempo, ¿no? Están muy por delante en la asimilación de ese nuevo entretenimiento dentro de la cultura, ¿no? de las personas. Claro, de Corea del Sur salta a Occidente y es curioso, ¿no? Porque digamos la corona de los eSports, dejando de lado China, ¿no? Donde los eSports son algo muy mobile, ¿no? Para ellos, ha saltado a Estados Unidos fundamentalmente, ¿no? O sea, aquí es donde se absorbe y claro, como es Estados Unidos, si algo, claro, cuando adoptan algo en el entretenimiento lo hacen a lo grande y lo convierten en un fenómeno, pues eso, de entretenimiento brutal, espectacular y demás, ¿no? Entonces digamos que en Occidente la corona de los eSports estaría ahora en Estados Unidos, aunque la importancia en Europa pues es muy destacada, ¿no? Estamos en un momento de convergencia, es decir, los eSports o los videojuegos han seguido su camino, el audiovisual tradicional, lineal, ha seguido su camino, ha habido una hibridación con la interacción, etcétera, pero ahora estamos confluyendo ya en que, por una experiencia que me contaba recientemente, la academia con un casting que generasteis para A3 Media, para Neox. Sí, estos son los intentos de construir un entretenimiento convergente, como decías. No era el primer intento, pero en este caso Top Gamers Academy fue un formato de televisión, idea original de una productora de televisión como es Yes Music, junto con Webedia, en la que participó DEA Planeta y A3 Media, ¿no? La idea era construir ese formato cross media, ¿no? O sea, que tuviese su cara televisiva, pero que no dejase de ser un formato digital
de streaming, ya que los videojuegos competitivos son básicamente eso, ¿no? Un fenómeno que se consume fundamentalmente en una plataforma como Twitch, claro, ¿no? Entonces, también un aprendizaje pues, bastante importante de qué se puede esperar de este tipo de formatos y cómo crear este tipo de formatos. Aquí los creadores, una vez más, son los que saben, Yes Music, pero bueno, desde el punto de vista de DEA Planeta y mío, el formato en su cara televisiva debería haber corregido algunos elementos, porque al final estás hablando a targets muy diferentes, ¿no? Targets todavía pegados al consumo televisivo tradicional, pero a la vez estás emitiendo en Twitch, y en Twitch las reglas cambian, ¿no? O sea, de hecho, Twitch a mí me fascina, yo lo llamo la nueva, no solo yo, muchos más, la nueva televisión interactiva, porque claro, son emisiones de 8 horas. Estás viendo televisión lineal, pero televisión lineal interactiva, sin el chat, eso no funciona, claro. Y además, donde como espectador soy recompensado. Algunos lo llaman el watch to earn, porque yo si participo en esas emisiones, aporto mis bits, hago cheering, no sé qué, también me recompensas. Claro. O sea, yo recibo emotes, no sé qué, tal, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo Twitch se ha construido como plataforma y cómo muestra un camino nuevo para lo que pueda ser la televisión en el futuro, Es ¿no? que en cierta manera Twitch ha conseguido lo que otras plataformas no han conseguido. Twitch es una comunidad, genera una comunidad relacional. Está premiando todo lo que tiene que ver con lo relacional en torno al contenido. Exacto. Y lógicamente, como estamos hablando en la academia, la parte televisiva se quedó más baja y donde funcionó es en Twitch. Exacto, claro, porque al final estaba diseñado, el diseño final era mucho más afín a la audiencia de Twitch, claro, con los influencers de Twitch, con Rubius, con Gref, con tal, y para esa audiencia funcionaba, ¿sabes? Como estoy viendo competiciones amateur de eSports y a la vez estoy viendo otros contenidos que me pueden enganchar y todo participativo, una vez más, es como Twitch, es todo interactivo, mientras que la tele no interactiva con pues como se produce en tele, ¿no? Pues con un bloque de contenidos que está programado y donde tienen que pasar determinadas cosas. Pero es contenido de videojuegos para audiencia de televisión tradicional. Entonces, claro, para la audiencia de televisión tradicional le estás pidiendo un salto importante, ¿no? Que entienda esos contenidos, que tal. Entonces, en su cara televisiva, probablemente, y esto es lo que se puso sobre la mesa, tendría que haber sido más lenguaje televisivo puro y duro. Luego, la idea, por supuesto, es conectar ambos mundos, ¿no? Que la audiencia de Twitch entienda también el formato de televisión y el formato de televisión o la gente que ve la tele entienda Twitch, ¿no? Que esto es en el camino en el que estamos ahora, ¿no? De descubrimiento de Twitch para el mundo de la televisión, ¿no? Que es, ahí va, pues si esto no es de lo de los chavales con videojuegos, esto tiene mucho más, ¿no? Pero bueno, no, en ese momento probablemente las piezas no encajaban perfectamente, ¿no? Y era un exitazo en Twitch. De hecho, los publishers de videojuegos que participaron quedaron súper encantados, o sea, aquí, ganaron en relevancia, en reconocimiento de marca, en nuevos jugadores que se apuntaron a los videojuegos, etc. Y en la tele, pues bueno, pues se quedó ahí en un nivel de audiencia por debajo de la media de la cadena, que como sabéis, pues nunca es bueno, ¿no? Eso es estar ya ¿no? Como en el barco, cuando no los piratas, esto que con la espada. Está ya para ¿no? sí. Pues un poco así. Bueno, os recuerdo a todos que no queremos que estas charlas sean charlas, precisamente, que no sean como una clase magistral, sino que podéis intervenir en cualquier momento levantando la mano la gente que está en presencial o incluso a través del chat de YouTube. Estamos hablando de convergencia. Quizás estamos empezando a converger en los contenidos, lo que estamos diciendo. Hay un contenido que está en Twitch, que está en la televisión, que lo puedes consumir en el móvil, etc. Pero no hay una convergencia en dispositivo. ¿Qué va a pasar o qué lucubras tú? ¿Qué te parece? Vamos a hablar de ciencia ficción de aquí a 10 años, cuando el dispositivo, sea único, si es hacia donde andamos. ¿Cómo se van a consumir los contenidos? ¿Van a estar gamificados? ¿Cómo son los contenidos? Bueno, los contenidos, desde luego, o sea, en primer lugar, los dispositivos para consumir contenidos, si nos vamos a una proyección de 10 años, probablemente sean invisibles. O sea, no los vea. Es el problema, ¿no?, que tenemos con los dispositivos actuales de VR, y aquí delante tenemos algunas de las mejores, o sea, a nivel de consumidor, de las mejores gafas de VR que se pueden tener,
pero sigue siendo un dispositivo demasiado hardware, ¿no? Sí. No puedo llevar esto por la calle, no tal, lo aguanto unas determinadas horas, etcétera, ¿no? Entonces yo pienso que de aquí a una década estos dispositivos sean muchísimo más ligeros, incluso puede que invisibles a primera vista, ¿no? Estén integrados de alguna manera en otro tipo de dispositivos vestibles, por decirlo así. En ese sentido hemos visto Black Mirror, casi todo el mundo ha visto Black Mirror, las lentillas Exactamente. que hacen AR y al mismo tiempo VR que se opacaban. Claro, entonces, por ejemplo, podría ir en esa línea perfectamente, ¿no? Y no es nada ya ni siquiera de ciencia ficción, porque esas lentillas existen, se han desarrollado hasta cierto punto, ¿no? Y se desarrollarán más. Probablemente por el camino pasaremos por diferentes prototipos o iteraciones de gafas. Bueno, pues las Ray-Ban Stories ahora, las de Snap, las próximas de Apple, etcétera. Iremos pasando por nuevas iteraciones de este tipo de dispositivos hasta que se convierta en algo que cualquiera pueda llevar, no sea molesto y tenga funcionalidades muy avanzadas. Entonces, claro, el tipo de contenidos cambiará. Lo que son los contenidos probablemente sean contenidos, como decimos, convergentes en términos de storytelling, pero muy parecidos a como los consumimos hoy en día, porque al final consumimos historias, y las historias pueden estar en un libro, pueden estar en una película, pueden estar en un documental, pero somos capaces de recibirlas de una manera. En un mundo inmersivo somos capaces de recibirlas, digamos, de una manera sensorial diferente, pero al final la historia tiene principio y fin, nudo, tal, ¿no? Entonces, una serie de televisión, yo siempre digo, Netflix es una empresa innovadora en la distribución. En la producción de contenidos, no tanto. Aunque es cierto que ha creado contenidos pues que permiten elegir al usuario determinadas posibilidades de esos contenidos, pues como es el caso de Black Mirror, Bandersnatch o por ejemplo, Minecraft Story Mode. Pero eso es como explorativo. O sea, al final es gracioso, pero no va más allá. Es decir, yo casi prefiero un Black Mirror con principio final donde yo no tenga que decir nada, ¿no? O sea, que lo haga el creador del contenido. Minecraft Story Mode, porque al final es como el videojuego. Bueno, pues juegas un poquito, ¿no? Pero no está, digamos que esa posibilidad de alterar la narrativa tiene un recorrido, bajo mi punto de vista, de corto alcance, porque yo al final quiero ver la propuesta de un creador, ¿no? O sea, quiero ver que me cuente una historia. Entonces, no sé hasta qué punto el contenido como tal cambiará. La interacción y los modelos de distribución, o sea, digamos, todo lo que rodea el contenido, eso es, por supuesto que va a cambiar y va a seguir cambiando. Ayer me referenciabas una experiencia muy interesante que era HoloRide, que sí. Es una nueva forma, vamos a decir, de interaccionar con contenidos. Exactamente, esos digamos, prototipos sí que son muy interesantes, porque cuando hablamos con coches que viajan solos, el coche, los automóviles convertidos en un espacio de entretenimiento, claro, las posibilidades se amplían, ¿no? Entonces, claro, con HoloRide yo puedo estar en un vehículo y en vez de ver cómo me traslada por Bilbao, pues a lo mejor estoy viendo cómo me traslada por Marte, ¿no? Entonces, como pues divertido, ¿no? Como se ve en el vídeo, yo estoy viendo un entorno totalmente diferente, de fantasía, pero con movimiento, donde me voy desplazando. Es una experiencia que yo creo muy interesante, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, bueno, ya se están prototipando, ya se ven, y seguro que irán a más, ¿no? Porque, pues eso, crea un entorno inmersivo. A lo mejor en un viaje, claro, yo esto no lo haría si voy a hacer la transamericana, ¿no? Voy a atravesar todo el continente americano, que esto en sí mismo una aventura que puede llevar hasta 2 años, ¿no? Hacerla, por lo que me han dicho, ¿no? Y entonces estoy ahí un poco viendo tal. Pero en un recorrido urbano, en un recorrido, digamos, por una autopista que me lleva a no sé dónde, ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué no disfrutar de esta experiencia, ¿no? O pues otras que hay, ¿no? Digamos, de replicar el videojuego, pues como fue The Void, ¿no? Que no sé qué ha pasado con The Void, porque pues, creo que no le ha ido muy bien con lo de la pandemia, claro, al ser presencial, claro, con la pandemia. Pero claro, tú ahí estás viviendo un videojuego en primera persona, ¿no? Entonces, o sea, físicamente. Entonces, eso desde luego que sí. Ese tipo de contenidos, desde luego que sí. Pero, como decía antes, no me estoy contradiciendo, aunque lo parezca, lo que es
series de televisión, cine, etcétera, hasta qué punto puede cambiar, ¿no? O sea, puede cambiar la tecnología para hacerlo, puede cambiar la forma de distribuirlo, el lugar, gracias a esa distribución donde puedo disfrutar de una película o de una serie, pero la verdad, yo personalmente no tengo ningún interés en estar en mitad de una narrativa de Black Mirror. Tendría interés a lo mejor en la perspectiva, en verlo desde dentro, pero no en formar parte de esa narrativa si es una serie de televisión, si es un videojuego como estos que estamos viendo o estas posibilidades que da unas HoloRide y otros proyectos que hay por ahí. Eso es divertido, eso está muy bien, ¿no? Pero no existe también lo que hemos comentado en otras ocasiones, que es una vuelta a los roots, a los orígenes, como no sé si habéis visto el documental de Capitán Morcilla, Capitán Sevilla, del retro gaming de los años 80, 90 en España, y los gamers dicen, es que ahora para jugar un juego me tengo que tragar media hora de la presentación en una animación. Cuando mato al jefe, 15 minutos de cuando has matado al jefe. Lo que quiero es jugar, lo que quiero jugar. Está habiendo también una vuelta atrás, incluso con los minijuegos. Ahora se funciona mucho con minijuegos. Está barriendo todo, ¿cómo se llaman? Scrum Guys, o bueno, hay una pequeña aplicación que son minijuegos que está barriendo, o igual Roblox, etc. Estamos también volviendo un poco atrás en ese sentido, en departamentizar, ¿no? Es decir, yo tengo un mundo virtual, como es Roblox, como es Fortnite, pero tengo minijuegos o mini aplicaciones. O sea, sí, lo que hay es más diversidad de posibilidades de entretenimiento en el mundo del videojuego. A mí en el videojuego me gusta la máxima inmersión posible. O sea, es sentir parte de esa historia, o sea, que está siendo, ¿no?, pues el protagonista, etcétera. En algunos casos, en otros casos prefiero ir a una experiencia de Roblox, a un minijuego y jugar esa experiencia de Roblox, ¿no? O de un juego mobile, casual, etcétera. Depende un poco del menú de videojuegos. O sea, yo lo veo un poco como la música, ¿no? O sea, en la música yo siempre me encanta y he trabajado en la industria de la música. Esa no la he mencionado en mi biografía, pero también que ya en EMI Music. Y entonces, a mí me encanta la música, pero mi menú de música es muy ecléctico. Ecléctico, variado. O sea, porque me gusta experimentar diferentes, pues, de jazz, blues, pop, rock, electrónica. Me encanta alimentarme de diferentes estilos de música, ¿no? En el videojuego igual, soy más jugador de rol y menos de juegos como Fortnite. O sea, Fortnite entro para jugar con mis sobrinos, pero no soy un jugador ni siquiera de shooters como Valorant o Call of Duty y tal. Soy más de rol, ¿no? Porque el rol es más inmersivo, al final, ¿no? O sea, es como tal. Pero eso no quita para que no juegue, por ejemplo, Injustice, ¿no?, que es un juego de fighting casual y lo juegas un ratito y tal, ¿no? Esa diversidad creo que es la que se va expandiendo. O sea, quiero decir que habrá quien sea muy es que a mí lo que me gusta es Valorant y tal, y no salgo de los shooters. Vale, o sea, pues igual que en la música hay quien solo le gusta la electrónica o solo el death metal, que a mí también me gusta, ¿no? Entonces en el videojuego puede pasar eso, pero creo que la riqueza, las posibilidades que da hoy en día el videojuego de diferentes estilos, diferentes posibilidades, es lo que está muy bien, ¿no? El poder tener toda esa diversidad. Ahora, es cierto que se dice, oye, las cinemáticas de los videojuegos dejan muy poco tiempo para jugar. Claro, hay un tipo o sea, con la incorporación de grandes masas de personas al videojuego, lo que era el gamer hardcore de, pues eso, los primeros Dark Souls y todo eso, de esto no hay quien lo pase, esto es solo para gente que le dedica muchas horas. Claro, se ha rebajado. Claro, dicen, vosotros, los juegos estos que jugáis de tal, esto ni es un videojuego ni nada, estáis viendo una peli que tiene un poquito de interacción, ¿no? Entonces, para el hardcore gamer es así. Pero es cierto que para muchas personas que se han ido incorporando en la última década al videojuego, claro, pues se lo han puesto fácil, ¿no? De consumo fácil. Y sin embargo, van introduciéndose en los juegos más complicados, ¿no? Por ejemplo, el éxito del Elden Ring. O sea, Elden Ring es un juego que si lo juegas como hay que jugarlo, no es nada fácil. O sea, puedes pasar, no sé si lo habéis jugado, puedes pasar mucho tiempo hasta que te cargas a un jefe, ¿no? Ahora, en YouTube pues está todos los retos que hay de pasarlo en 15 minutos, sí, pasarlo dices, bueno, eso es divertido, ¿no? Ves el vídeo del que se lo ha pasado en 15 minutos sin matar a un solo jefe y dices, está chulo, nunca lo jugaría así. O sea, ningún jugador lo jugaría así.
Eso es simplemente por hacer un vídeo, pues ha tenido éxito. Vamos, y el último que he visto era un récord todavía inferior, ¿no? De alguien que lo ha jugado en menos tiempo y con los pies. Muy loco. Pues bueno, estaba curioso, ¿no? Para verlo en YouTube, pero para jugar, no, ¿no? ¿Dónde PlayStation? ¿Dónde ha quedado la VR de PlayStation? Que hace unos años salió con su dispositivo. Viene de nuevo. Claro, Quest le ha quitado un poco, porque Quest ha barrido en el mercado en los últimos años. Sony VR, o sea, PlayStation VR, perdón, fue el líder, ¿no?, de la VR durante unos 2 años o así, porque era un dispositivo perfectamente integrado para el videojuego con VR. Claro, llegó Quest y Quest, yo siempre le llamo, consiguió la VR para las masas. Otra cosa es que todos tengamos gafas Quest, pero desde luego mostró todas las posibilidades que tiene la VR a nivel doméstico, ¿no? Si queremos, ¿no? Pero a pesar de eso, Paco, perdona que te interrumpa, sí que vendió muchas unidades PlayStation de su dispositivo, pero no sé hasta qué punto fue adoptado por el usuario o simplemente un dispositivo más, una experiencia puntual. Depende del jugador una vez más, ¿no? Para el hardcore gamer, la VR tampoco le aportaba tanto, ¿no? Quiero jugar el juego como es. Para otros jugadores fue interesante, ¿no? O sea, yo por ejemplo he jugado Resident Evil en VR y, o sea, la verdad es que imponía, ¿no? O sea, también porque, claro, estamos pasando esos años de aprendizaje, digamos, sensorial, ¿no? Como fue el cine en sus orígenes, ¿no? O sea, de la gente que salía corriendo porque venía un tren, ¿no? Sí. Y luego ya es como, no, si eso está pasando en la pantalla, ¿no? Tal, ¿no? Pues la VR también sensorialmente nos estamos acostumbrando y las primeras veces que jugué Resident Evil en PlayStation me imponía, ¿eh? Era como, voy a dejar pasar unos días que a ver si me recupero, ¿no? Entonces, claro, eso era muy interesante, muy chulo y tal. Y ha llegado, como tú dices, hasta donde llegó, ¿no? O sea, adoptado parcialmente por los gamers, quizá por los gamers más jóvenes, menos exigentes con el videojuego. Hay que ver lo que van a lanzar ahora, porque la reacción de PlayStation viene ahora al digamos, la hegemonía que tiene Quest, ¿no? De todas maneras, la VR tiene que salirse de ser un dispositivo de videojuegos. O sea, quiere decir que está bien que sea una extensión de una consola o una consola en sí misma, como pueden ser las Quest, pero quiero una VR que me lleve a lugares ignotos y me cuente historias de todo tipo, no solo el videojuego, ¿no? Pero en Quest, Oculus, Facebook, ¿tenemos contenidos suficientes que no sean juegos o minijuegos de entretenimiento? Sí, yo creo que sí. O sea, yo siempre pongo el ejemplo del tiempo en el confinamiento, gracias a mis Quest, el tiempo que he pasado en lo que era Oculus Venues, que ahora es Horizon Venues, ¿no? La de tiempo que pasaba allí. O sea, que siempre cuento la misma anécdota, que me iba allí a ver a los conciertos de electrónica que había y, claro, como están todos los avatares y tal, pues se te sienta alguien al lado, ¿no? Y se te pone a hablar y, claro, yo me levantaba y me iba a otro sitio hasta que decía, no, que la realidad virtual es inocua, ¿no? No te pueden contagiar nada. Y ya me relacionaba, pero lo primero que hacía era como, uy, quita, ¿no? Y pasaba mucho tiempo o visitando ciudades, o sea, a mí por lo menos me daba el de estar encerrado en mi casa, el poder ir a Nueva York, ver conciertos y tal. Y hay muchísimos contenidos de ese tipo, pero no solo de viajes, eventos y tal, que los eventos cada vez van a mejor calidad y tal, sino de todo tipo, ¿no? Por no hablar de fitness, no sé qué. O sea, hay muchas cosas en VR. Desde luego, en videojuegos yo jugar Half-Life Alyx, por ejemplo, es una experiencia brutal, ¿no? O sea, de cómo un videojuego se ha adaptado a la VR de una manera, o sea, que muestra realmente el potencial de la VR. No es el único, digamos, videojuego que lo ha conseguido para Quest, pero desde luego el primero que en Quest ha pegado a ver qué os parece esto, y es como, muy, muy bueno, ¿no? Como mencionas Venues, el mundo Horizons, ¿has experienciado el Horizons actual, la versión actual de Horizons? O sea, Worlds no, porque no está cerrado para, o sea, está solo está abierto en Europa, creo, ahora. Ahora, no sé, ha llegado creo que a Reino Unido. Exacto. Y que, claro, es el mercado tecnológico más grande de Europa. Pero bueno, deseando probarlo, porque he visto algunas cosas hechas en Worlds que es muy interesante, ¿no? O sea, parece que realmente están creando una plataforma
pues bueno, lo que se podía esperar después de tanto bla, bla, bla de Zuckerberg, ¿no? Que realmente estén haciendo algo interesante. Porque incluso hace unos meses cuando hablé con Meta en Reino Unido, no con Meta aquí, parecían estar como un poco perdidos. O sea, yo creo que a lo mejor era política de la empresa no trasladar mucha información, pero parecía como que, pero de verdad estáis en esto, ¿no? Esto que ha dicho Zuckerberg es verdad, ¿no? Sí, pero de momento probar el kit de AR tal, bueno, pues eso ya lo tenemos, ¿no? Eso ya está ahí, ya luego algo más que vaya más allá, ¿no? Entonces, creo que puede ser por lo que pinta, puede ser una plataforma muy interesante y muy de retar a las que se han ido posicionando estos años, de las que hemos mencionado, pues Sandbox o Decentraland o Somnium Space, todas estas. Igual cuando llegue Walls de una manera extendida, veamos lo que pasa, ¿no? Y quizás sea uno de los integradores de otra serie de plataformas. Es que dentro si no de ese lo mundo ya tienes experiencias lineales, claro, de videojuegos. Efectivamente, porque si no lo hace así, o sea, creo que no es lo que esperamos como usuarios. No esperamos que un mundo cerrado, propietario y demás, ¿no? O sea, esa promesa de la interoperabilidad, de poder integrar cosas y tal, eso es lo que se espera que sea esta nueva oleada, ¿no? Digamos, de tecnológica o de Internet, ¿no? De todas formas, estamos hablando todo el rato de realidad virtual, de VR, ¿no? De tener un dispositivo que me opaca y me aísla del mundo real o físico. ¿Qué pasa con la AR? La AR, la realidad aumentada, siempre entendemos que va a ser un asistente, ¿no? Pues Google Maps, etcétera. Pero también hay entretenimiento. Ha estado Pokémon Go y entiendo que según los dispositivos, y si Apple saca su dispositivo de realidad aumentada, vaya evolucionando también el entretenimiento en la realidad aumentada. Totalmente. O sea, yo suelo contar mi primera experiencia con una HoloLens de Microsoft. Claro que no son un dispositivo de esto, como estoy diciendo, para las masas, porque claro, un pedazo de cacharro y además muy caro. Y a nivel de entretenimiento es brutal. O sea, es brutal, ¿no? O sea, porque es una pared como esa que tengo enfrente, abrirse perfectamente, romperse y entrar unos invasores marcianos con los que tienes que combatir, ¿no? Sobre la realidad. Entonces, como que más no se puede hacer. Entonces, desde luego la R creo que es una evidencia que se está expandiendo y llega más lejos a día de hoy que la VR. O sea, la VR, como tú decías, inmersividad completa, mientras la AR es la unión, ¿no? Al final de aquí mismo, donde, ¿no? Es información, datos, como tú decías, una capa de datos sobre la realidad, pero también entretenimiento, el poder eso, abrir esa pared, o mover objetos, convertirme en un avatar dentro de esa R y moverme y verme a lo mejor en tercera, con perspectiva de tercera persona, etcétera, ¿no? Quería hacerte una pregunta sobre qué piensas tú con las redes sociales como LinkedIn o también Instagram y TikTok, o sea, cómo se van a integrar en este mundo de la realidad aumentada, sobre todo. Y cómo los profesionales van a poder hacer contenidos que se adapten y si los del pasado van a servir o ya no. Bueno, los del pasado, en el sentido de que ya está en la plataforma, ahí estará, pero quiero decir que de cara a producir nuevos contenidos en una posible adaptación de las redes sociales a entornos de este tipo, por ejemplo, TikTok ya va a emitir avatares, Twitter también y NFTs. O sea, la adopción de estas nuevas tecnologías del entorno Web3, ¿no? por decirlo así, creo que será completa en las redes sociales. Lo que está por ver es qué redes sociales van a tener el mismo sentido en un entorno de Web3 desarrollado, ¿no? Claro, no, porque si nos vamos un poco, como decías tú antes, un poquito de ciencia ficción, no necesitamos influencers, los creamos. Vamos, ya lo están haciendo Adidas y otras marcas. Y es mejor porque bueno, suena un poco fuerte, pero le quitamos todo ese matiz que tienen los influencers, un poco de abuso, ¿no? Entonces lo diseño como quiero, apegado a los valores de marca, lo que sea, ¿no? Entonces, pues estaba por ver si redes sociales que han vivido al pulso de los y las influencers que han tirado de ellas, cómo se adaptan, ¿no? a ese entorno, ¿no? A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, lo que ha pasado con Snap, ¿no? Snapchat era su cara de red social, depredada, por así decirlo, por los demás, por TikTok, por Instagram, etcétera,
pues ya no es lo que prometía ser, o sea, ya no tiene sentido, y Snap, ¿a qué se dirige? A tecnologías de AR a tope, con sus propios dispositivos, que son las Spectacles, por ejemplo, las gafas Smart Glasses que ya llevan tres iteraciones de esas Smart Glasses, o a otros dispositivos pues, por ejemplo, parecidos a Neuralink de Elon Musk, ¿no? Entonces, es curioso cómo, partiendo de una red social para generación Z, no sé qué y tal, cuando el camino me lo cierran porque es una tecnología replicable, me voy a tecnologías mucho más avanzadas para diferenciarme de eso. Entonces está por ver eso a dónde nos lleva, ¿no? Pues muy interesante una cuestión que has planteado tú, de la inserción de una inteligencia artificial o de un bot para un PNJ. Lo que antes eran PNJs, personajes no jugadores, sí. Como ahora podemos o relacionarnos en un Animal Crossing, etcétera, con inteligencias artificiales que reaccionen ante lo que nosotros estamos haciendo. En el mundo del entretenimiento, no de videojuegos, sino de una ficción más o de unos entornos más de entretenimiento puro, vamos a ver esos personajes muy habitualmente. Totalmente, o sea, de hecho ya es posible reconstruir algunos que no han podido terminar su obra porque han fallecido, ¿no? Reconstruidos, pero por ejemplo hay una peli muy interesante, no sé si la habéis visto, El Congreso, ahora mismo está en filming, donde Robin Wright, la actriz, haciendo de sí misma, vende sus derechos para ser replicada en todas las películas de aquí al futuro. Y claro, las consecuencias que tiene eso, porque esto es para reflexionarlo, y ella no puede aparecer nunca más, porque claro, siempre se mantiene joven, siempre, claro, le dicen, es que tú Robin, tú eres la princesa prometida, te tienes que mantener como era la princesa prometida. Entonces ya no, bueno, no sé si estoy aquí haciendo spoiler de la película, ¿no? Esta es la sinopsis, pasan muchas cosas, es la sinopsis. El avance que tiene la tecnología de humanos digitales lleva a un entorno de esa posibilidad, ¿no? Si ahora, por ejemplo, es posible ir a un concierto de Elvis Presley, o sea, Elvis Presley ya ha dado 2 giras después de muerto, ¿no? Pero como las hacían, su banda tocando en directo, no sé si lo habéis visto alguna vez, y luego en una pantalla, él cantando, pues como le tienes grabado, dicen, no, ahora te lo salgo a la pantalla, te lo pongo ahí y actúa en directo, con un avatar, etc. Cualquier actor o actriz puede ser replicable, puede reproducir o será replicable y por tanto seguir haciendo infinitamente cine o series. Aparentemente esto probablemente acabe en una serie de restricciones legales de derechos de autor, derechos de propiedad intelectual, derecho a la propia imagen, que es uno de los grandes retos de la evolución de metahumanos e inteligencia artificial, y es que en algún punto hay que poner un límite, ¿no? Que es la autopercepción de la persona, por ejemplo, la construcción de la propia identidad, aunque sea una identidad, digamos, fluida, ¿no? Hoy en día hablamos de identidades fluidas, yo quiero ser muchas cosas y quiero ser esas cosas más allá de mi, digamos, limitaciones físicas, ¿no? Pero incluso con eso hay que poner, digamos, un entorno en el cual esa identidad no sea apoderable por parte de terceros de una manera que altere lo que he querido ser en algún momento. Estábamos no sé si me explico, porque estoy diciendo aquí No, sí, quizás la certificación de mi identidad virtual en un universo, Exacto. en un mundo virtual. O de mis identidades. O de mis identidades. Porque puedo querer ser muchas cosas, ¿no? Sí, hay una cosa muy curiosa, yo lo suelo decir muy habitualmente, los que somos más senior, nos tendemos a representar como somos en el mundo real, en el mundo virtual. Exacto. Pero la gente joven puede tener cualquier perfil. Perfil de cualquier género, de cualquier especie. Yo hace años, perdona que te interrumpa, o sea, me quedaba fascinado cómo se representan a los más jóvenes, por ejemplo, sus avatares en Fortnite. Es muy difícil identificar su género, no tiene un género porque no es importante. Suelen tener atributos de animales mezclados con humanos. Claro, y es muy interesante, ¿no? Porque quieren, o sea, les mola ese atributo de un tigre y un no sé qué, y tengo la piel atigrada, tal, y no sé lo que no es ni género masculino ni femenino, género indeterminado. Y eso es muy interesante, y estoy de acuerdo contigo, lo más senior es como en el mundo virtual soy yo, como soy, y dices, porque no soy un medio gato, medio no sé qué, ¿no? Es triste. Y luego eso, viene el problema asociado de
referenciar que eres tú y que en un mundo virtual no te han suplantado la identidad porque te han hecho un avatar similar, etcétera. Que el viernes tendremos una charla sobre NFTs y lógicamente entrará el tema de smart contracts y validación, ¿no? Etcétera. Es muy interesante todo lo que estamos hablando ahora de la identidad virtual, de los avatares, etcétera. Vamos a ponernos en 2035, vamos a ver de aquí a 10 añitos. ¿Esto va a estar todo en manos de majors o de corporates o todavía vivimos con la utopía aquella de Internet, de un Internet abierto y con código abierto y lenguajes que se hablen entre ellos? ¿Qué opinas? Pues que va a haber esa nueva tensión, o sea, todo lo que está pasando ahora en el entorno Web3 es una recuperación de la idea de una Internet abierta, interoperable, sometida a estándares, digamos, que compartibles por todo el mundo y que no, de los que nadie sea propietario. Y bueno, pues eso es lo que se intenta, que la Web3 se reconstruya esa idea. Si nos atenemos a las dinámicas del mercado, luego parece difícil, ¿no? Porque el mercado tampoco es el mismo que hace 20, no 30 años. No es el mismo, pero Google estandarizó la forma de desarrollar webs desde fuera. Es decir, lo importante, como mi buscador domina, lo importante es el SEO, el no sé qué, tal, cómo desarrollar la web, y estandarizó su forma de ver la web. Y Facebook estandarizó, entre comillas, otras cosas, ¿no? Entonces, como al final la idea de la Internet, digamos, no sé cómo decirlo, libertaria, compartida, tal, se fue yendo al traste, ¿no? O sea, los propios, digamos, fundadores, entre comillas, de la web lo dicen, no era esto en lo que pensábamos. Pero sí ¿no? que existen unos estándares. Existen estándares y tenemos la W3C que también está trabajando en los estándares de la Web3 y de la interoperabilidad. Pero la W3C al final no es capaz de imponer algo en el mercado, porque el mercado se atiene a sus propias reglas. Entonces si las marcas quieren estar donde está la gente, ¿no? Lo que hacen las marcas es perseguir a las personas, claro. ¿No? Donde están, dice, ¿dónde hay más gente? En Facebook, a Facebook. ¿Dónde hay más gente? En Sandbox, pues a de Sandbox. ¿Dónde hay más gente? Tal. Y al final, como no son empresas de tecnología, son esas empresas de tecnología que han atraído a la audiencia las que imponen una forma de hacer las cosas y dominan, ¿no? Imponen sus logins sociales, su forma, acumulan sus datos, nuestros datos, y hacen con ellos lo que quieren, como se ha demostrado, etcétera, etcétera. Esa tensión vuelve. Claro, ahora tenemos armas, por así decirlo, perdón por la palabra un poco bélica, tenemos herramientas, ¿no? Por ejemplo, blockchain. Entonces, blockchain, ¿quién domina blockchain? Nadie domina blockchain. Hay múltiples redes blockchain, hay servicios que se construyen en blockchain totalmente distribuidos. Blockchain permite la distribución de la propiedad de las cosas, permite, pues este tema tan interesante que ha asomado, de la verificación de la identidad de una manera única, ¿no? Muchísimos servicios que apenas han empezado en los últimos años. Ahora, ¿blockchain es apoderable? ¿Alguien se puede apoderar de blockchain? Pues no lo sé, a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor es posible hacerlo, ¿no? Entonces, claro, yo no digo que no sea así, soy de los que sueña con una utopía digital desde los orígenes, pero el mercado funciona como funciona, ¿no? Y como digo, con las mismas reglas del entretenimiento, las marcas siguen a las personas que han sido atraídas por algo que retiene su atención. Entonces, si paso mucho tiempo, ya no tanto en Facebook, pero en Instagram o en tal, pues tú mencionabas antes Discord. Discord es, digamos, para mí como la gran red social, porque no tengo muy claro si es una red social o un Slack mezclado con no sé qué, que está atrayendo muchísima atención, ¿no? Y es caótico, es como, o sea, es interesante porque tiene ese sabor de la vieja Internet, ¿no? Tal. La posibilidad de que puedes hacer cualquier cosa. Alguien podrá adquirir Discord para hacer con ello, dado que hay mucha atención ahí, las marcas ya están creando sus servidores, que puede ser lo siguiente, ¿no? O sea que antes de que se haga demasiado grande, lo compre Facebook, Meta, lo compre no sé quién, y entonces ya pues se va un poco al traste esa idea, ¿no? Es curioso que hemos empezado hablando de contenidos y estamos hablando de tecnología. Ahora mismo estamos hablando de pura tecnología, de lenguajes de programación, de código, etcétera. Pero la tecnología ya está afectando también al contenido lineal. Netflix, ahora mismo, las grandes productoras,
intentan producir para Netflix bajo los parámetros, bajo sus tiempos de duración e incluso bajo una línea editorial de contenidos. Es decir, si Netflix apuesta por los contenidos de los años 80, 90, con un tono fantástico, etc., las productoras vamos a ofrecer a Netflix contenido de los años 60 en tono fantástico. Entonces, ahora mismo, mucho más. Las limitaciones o las posibilidades que nos brinde la tecnología va a afectar directamente los contenidos. Sí, fíjate que es un ejemplo buenísimo, porque es lo mismo que decía antes de Google. Al final, Netflix es una gran empresa del mundo digital, creada por tecnólogos, no por productores de contenido. Hoy en día tiene mucha gente que produce contenidos, pero originalmente está creada por desarrolladores de software, ingenieros que quieren crear un gran producto digital que atraiga a mucha gente. Y de la misma manera, como Google, que lo pongo de ejemplo, pero no la única, imponen sus reglas de cómo el contenido debe durar, como tal, como no sé cuál. O sea, exactamente igual, ¿no? Porque funcionan igual. Son empresas globales que tienen que atraer a muchos usuarios para sostenerse y tienes que producir con sus estándares. En algunos casos, por cierto, esos estándares son una buena cosa. Por ejemplo, han introducido en nuestro mercado todo el tema medioambiental, de igualdad de género, etc. Tienen estándares sobre eso, tienen policies. Son en la producción, pues aquí no se tenía muy en cuenta, ¿eh? O sea, y ahora es mandatorio. Es decir, ¿quieres producir para Netflix o Amazon? Enséñame tu plan de reducción de huella de carbono, número de mujeres en la producción, etcétera, etcétera. Y dice, pues mira, esos estándares son para bien. Pero luego, por otro, lo que tú dices, condicionan las narrativas, posiblemente es para que algo entre en producción original de Netflix, pues ellos tienen sus parámetros, ¿no? ¿Y esto cuántos suscriptores me va a traer? Esto si está dentro de... ¿Exploran? Yo creo que también están permitiendo explorar, no de una manera muy experimental, pero también. O sea, hay contenidos ahí en el catálogo, tanto de Prime como de Netflix, incluso de Disney. Yo, por ejemplo, con Disney Plus, que soy muy fan de Star Wars y estoy, pero vamos, alucinado con Star Wars Visions. No sé si habéis visto esa serie de animación, donde a una serie de animadores japoneses les han dicho agarrar Star Wars, los, digamos, componentes de la iconografía Star Wars y hacer lo que queráis. La mejor serie de animación de Star Wars que se ha hecho nunca, ¿eh? Y eso que Clone Wars es buena, ¿eh? Pero esta es un ejercicio experimental, como puede ser Love, Death and Robots en Netflix, ¿no? En el lado de la animación. Es un ejercicio experimental, en parte, aunque, por ejemplo, pues todo esto de Jíbaro, ¿no? Que si esto es animación experimental, pues su creador ha dicho no, esto es animación clásica. Lo que pasa es que la ha hecho pues de una manera que parece experimental, ¿no? Pero yo creo que sí que exploran nuevos estilos de contenido, o sea, que no se están cerrados a la innovación narrativa, por así decirlo, pero sí que es cierto que acaban creando un estilo de consumo de contenidos, digamos, X, ¿no? O sea, pues con referentes, como te decía, de los 80, de acción, de lo que sea, ¿no? Quizás no en un futuro distópico, sino en un futurible real, con toda la data que tenemos en Netflix, en las plataformas, etcétera, de los supuestos gustos de los usuarios, esos algoritmos se están analizando, y un análisis de data interesante, más la inteligencia artificial, veremos películas generadas por inteligencia artificial a partir de lo que la plataforma o los usuarios de la plataforma están demandando o están visionando, más que demandar. Pues yo creo que sí. O sea, es una de las posibilidades, digamos, de la creación basada en inteligencia artificial. Hoy en día se utiliza la inteligencia artificial para crear arte, literatura, textos, etcétera. ¿Por qué no pensar también, y seguro que se ha hecho, o sea, que aunque yo no lo tenga en la cabeza, seguro que se ha probado a crear contenido audiovisual con narrativa, no me refiero a arte en vídeo o a videoarte, sí, sino con narrativa, digamos, al estilo del cine o las series, con inteligencia artificial. Es posible. Aparentemente, teniendo una base de datos tan gigante de la historia del cine y de todos los algoritmos, todos los datos de experiencia de usuario, debería ser plausible. Sí, aunque no es fácil, porque, por ejemplo, en literatura, por ejemplo, las inteligencias artificiales que se han utilizado para la literatura,
Claro, han tenido acceso a todos los libros y han creado pues algunos Frankenstein, ¿no? De que recuerdan un poco a Jane Austen mezclada con no sé qué, no sé cuánto tal. No sé, como mezclan muy bien. O sea, no borran la creatividad, ¿no? O sea, quiero decir que al final un creador o creadora humano trabaja con unos componentes que son precisamente desreferenciados, que ahí claro. Es donde está o sea, yo siempre he dicho, la creatividad en gran parte se monta sobre la tradición, ¿no? Pero la creatividad que realmente es, digamos, pura o a nivel puro, se desreferencia. O sea, crea algo nuevo, ¿no? Eso es creatividad pura. No es fácil, siempre tenemos un bagaje cultural. Claro. La inteligencia artificial a día de hoy crea sobre datos, sobre lo que existe, es capaz de combinarlos y crear algo nuevo con esos datos, algo incluso muy llamativo, pero que es una combinación de datos. O sea, hasta qué punto es capaz de salirse del marco para... Creo que eso es precisamente el monopolio de los humanos, ¿no? El poder la creatividad. Hacer eso. Poder hacer sí, en el cine, en los contenidos más lineales, siempre hemos hablado del punto de vista, ¿no? El punto de vista del autor. Hay una historia que puede ser narrada de múltiples maneras, la misma historia, pero el autor, cada autor, con su bagaje cultural, etcétera, lo va a explicar de una manera o de otra. Precisamente, quizás para apoyar la creatividad, para fortalecer y apoyar a todo el entorno de la creación digital, etcétera, se ha creado el Spain Audiovisual Hub, del cual formas parte. Cuéntanos un poquito en qué consiste el Hub, qué pretende, cuáles son sus objetivos y quizás también para nuestra audiencia, ¿cuáles son las líneas de financiación que se han activado ahora o de qué manera apoya el Hub? Sí, bueno, el Spain Audiovisual Hub es fruto del plan de impulso audiovisual España Hub Audiovisual de Europa, que se crea a raíz de los fondos europeos de recuperación post-COVID, ¿no? Claro, esos fondos de recuperación, lo que viene a decir el Estado es hay que emplearlos para impulsar la economía y el crecimiento en áreas donde esa oportunidad de crecimiento exista, ¿no? Pues, por ejemplo, en energías renovables, movilidad, tal. Una de las que se identificó es el audiovisual, ¿no? El audiovisual pues está viviendo un momento de crecimiento importante, pues gracias en gran parte a las plataformas, ¿no? a que necesitan muchos contenidos, entonces hay que producir más. Una parte de esos fondos, en concreto 1.600 millones de euros, se destinaron a este plan, ¿no? La mayor parte de esos 1.600 millones de euros pues son préstamos, etcétera, ¿no? Pero una parte de ellas son subvenciones puras y duras, ¿no? para apoyar el audiovisual. El Hub, el Spain Audiovisual Hub, es una herramienta, ¿no? Una herramienta que por un lado trata de crear un entorno de colaboración en toda la industria, a través de las asociaciones de los diferentes ámbitos de la industria, considerada en un entorno amplio, o sea, es decir, producción audiovisual de series, cine documental, etcétera, pero también videojuegos, eSports y contenidos inmersivos, o sea, todo el panorama del audiovisual. Entonces, poder crear un punto de encuentro de toda la industria y de divulgación de la industria de cara a los mercados internacionales, pero a la vez de poner en juego esos fondos, ¿no? Entonces, todos estos fondos ya están asignados, o sea, asignados no al beneficiario final, sino a los mecanismos por los cuales se va a distribuir este dinero. Una parte está ahora mismo, la convocatoria abierta, gestionada por CEDETI, para apoyo a la innovación en la industria audiovisual. Otra parte estará pronto disponible a través de una convocatoria de Red.es, en este caso dirigida a corporaciones públicas, a corporaciones territoriales, ayuntamientos, diputaciones, etc. Perdona, Paco, la de CEDETI está enfocada al mundo audiovisual / videojuego, que de hecho es una financiación, una ayuda para desarrollar proyectos de I+D o de innovación, bien híbridos o bien en una de esas dos vías. Es decir, ya vemos cómo confluyen incluso las financiaciones. Exacto. Una vez más, la definición de audiovisual en el entorno del plan de impulso al audiovisual es de amplio espectro. Se incluye el videojuego, contenidos inmersivos, etcétera, ¿no? O sea, eso que hablamos de la convergencia y además muy tecnológico. Quiero decir que no son... Estos fondos en concreto no son para crear un contenido audiovisual, es para utilizar la tecnología, para mostrar cómo la tecnología permite, ¿no? crear esos contenidos, ¿no? Esa es la diferencia. Las subvenciones y ayudas del lado de
generación de contenido están en otro lado, ¿no? Están en el Ministerio de Cultura, ICA y demás, ¿no? Entonces aquí son muy orientadas a la tecnología, ¿no? Y como digo, estas están en marcha hasta ahora, quiero recordar, hasta el 12 de julio. Luego, en breve saldrán las de Red.es, que estas, digamos, es como a 2 pasos. O sea, los beneficiarios solo pueden ser corporaciones locales, públicas, ayuntamientos, diputaciones, etcétera. ¿Qué se busca? ¿Qué se busca con que sean las corporaciones? Que pongan en marcha espacios, porque además hay múltiples proyectos en ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, de proyectos, hubs específicos para dinamizar la industria audiovisual en ese amplio espectro en su propio territorio, ¿no? Entonces, todo es para apoyar esos proyectos y luego, claro, esa gestión, esa puesta en marcha probablemente lleva aparejada empresas que la gestionen, ¿no? Por eso digo que es, al final, bajo mi punto de vista, una convocatoria 2 tiempos, ¿no? El primero, beneficiarios, corporaciones locales, siguiente esas corporaciones locales haciendo su propia convocatoria para dinamizar la industria en ese entorno del proyecto que creen, ¿no? Pues como digo, muy dirigido a espacios, ¿no? A lugares donde poder asentar la promoción de la industria audiovisual en un territorio concreto. ¿Pueden ser espacios virtuales? No está considerado así, pero vamos, no sé hasta qué punto podría ser. Un hub, al final puede ser un concentrador en el universo. Podría serlo, no tengo claro que la convocatoria esté pensando en espacios virtuales, esa en concreto. Ahora sí que puedo adelantar que en el hub se está trabajando en una siguiente convocatoria que sí que iría en ese entorno, ¿no? O sea, está por ver, está en una fase todavía de administrativa, de estaje ahí en la administración pública, pero digamos diseñada para dotar de fondos y sacar una convocatoria asociada a estas tecnologías inmersivas de las que estamos hablando, incluidos entornos virtuales de colaboración. O sea, ahí sí que entraría perfectamente un espacio colaborativo virtual, podría entrar, claro que sí. Por ir cerrando la sesión, voy a dar paso a una serie de preguntas que nos llegan a través del streaming, del chat de YouTube. Antes que nada, igual decir cómo pueden contactar con el Hub o de qué herramientas tenéis. Tenéis un newsletter también que se emite, se publica. Sí, te lo agradezco que sabes, o sea, la URL del Hub, bueno, buscándolo en Google aparece Spain Audiovisual Hub, pero la URL es spainaudiovisualhub.mineco.gov.es, un poquito larga de recordar. Y luego, desde luego, muy recomendable, bajo mi punto de vista, suscribirse a la newsletter, que se encuentra ahí en la home directamente, porque ahí continuamente estamos recopilando todas las ayudas que hay a nivel Estado, o sea, es decir, no solo las estatales, sino las de las comunidades autónomas también, ayuntamientos, diputaciones, etcétera, todo lo que se hace para apoyar la industria audiovisual en los distintos territorios, información sobre mercados, el apoyo del ICEX a la industria audiovisual. Hay una información que yo creo que no hay ningún sitio que la haya agregado en un único punto, pero esa era precisamente la obligación del Hub, o sea, el Hub existe para eso, ¿no? Entonces, os recomiendo eso, o sea, primero ir a la web, buscar la newsletter, suscribirse y recibirle toda la información. Aparte, las personas que estamos asignados al Hub, siempre estamos disponibles para como es nuestra obligación, para hablar con la ciudadanía, con las empresas, sobre cualquier duda que pueda haber o cualquier información de interés que se pueda demandar. Y luego, como decía, estamos muy en contacto trabajando de continuo con las asociaciones del sector. Entonces, hay un flujo continuo de información entre las asociaciones del sector, una vez más, en término amplio, no solo las de producción de cine, series y tal, sino también las que representan al videojuego, las que representan a los eSports, las que representan al contenido inmersivo, etc. Entonces hay un flujo continuo de información donde ese contacto nos permite tener en cuenta, ¿no?, lo que pasa en el mercado. De hecho, las personas que estamos desde fuera en el Hub, precisamente estamos porque venimos de la industria. Entonces no somos, por así decirlo, funcionarios de carrera funcionarial, sino que estamos ayudando a que el Hub tenga ese conocimiento o refuerce su conocimiento sobre lo que pasa en la industria. Mira, al hilo de lo que comentas de la industria, de que sois profesionales cercanos a las demandas y a las necesidades de la industria,
Luis Berasategui es el coordinador de los laboratorios urbanos de Bilbao Fabric, de la Universidad de Mondragón. Nos consulta o te consulta qué modelos de negocio o mecanismos de monetización intuyes o empezará a ver a partir de ahora, porque lógicamente toda esta I+D, toda esta innovación en contenidos, en tecnologías, etcétera, tiene que ser viables. Al fin y al cabo, tiene que generar negocio. Sin duda. No sé, el mundo de las ropas online. ¿Por dónde ves el mundo de la monetización? Desde luego lo veo muy en línea, o sea, y pongo un ejemplo, lo que ha hecho Bored Ape Yacht Club, o sea, la creación de una serie de animación de Red Ape Family, se llama, donde cada episodio, ahora mismo hay 3 episodios, cada episodio representa un número de NFTs, que quien quiera puede concurrir a él, adquiere ese NFT, hay varios niveles, etcétera, y a partir de entonces, primero, el productor de la serie tiene el dinero para producir y seguir creando. Lo siguiente es que yo como parte tengo un porcentaje de esa IP, recibo un reparto de los ingresos que genera en cualquier plataforma. Ahora mismo The Red Ape Family está en 24 plataformas diferentes. YouTube, Prime Video, Netflix, bla, 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 todas estas, ¿no? Entonces es un mecanismo de monetización que creo que va a más, se va a desarrollar a más, porque permite financiar de una manera colectiva que, bueno, ya estaba apuntada por el crowdfunding, pero bajo mi punto de vista como es una upgrade del crowdfunding, ¿no? Desde luego todo lo que tiene que ver con objetos virtuales, hay que tener en cuenta que hoy en día las grandes marcas, incluso y no tan grandes, diseñan solo para entornos digitales, son colecciones exclusivas. Dice, hace poco leía por ahí una conversación entre agricultores y expertos en Web3, ¿no? Y te decían, a ver, que yo lo que hago es aquí plantar peras, manzanas y no sé qué, y, a ver, y si saltas a diseñarlas y a crearlas en un mundo virtual, ¿por qué no las vas a vender? ¿No? Por ejemplo. Claro. Entonces los objetos virtuales de todo tipo pues tienen su espacio, ¿no? Tendrán su demanda, ¿no? Ya tenemos en los mundos virtuales, a lo mejor saliéndome un poco de los contenidos, el alquiler y la hipoteca de espacios, de territorios, de edificios, de tal. Incluso proyectos tan curiosos como Earth-2 y todos los que están basados en cartografía real del planeta. Solo contar un poco como broma, pero es real. Yo me he comprado 2 playas en Cabo de Gata, en Almería, y 3 en Portugal. Entonces tengo ahí 5 playas. En Earth-2, ¿no? Entonces tengo 5 playas ahí que podría revender. De momento me la voy a quedar, porque me gusta. De hecho, una la tengo en Formentera. Tienes que holdear. Tengo que holdear. Entonces, claro, estos mecanismos de monetización, que ya veremos hasta dónde llegan, pero son muy interesantes, porque todo es una economía digital, virtual, pura y dura, ¿no? El otro día, leyendo a un experto en economía, que yo no lo soy tanto, decía, hay que tener en cuenta que la economía real y la economía virtual están unidas. O sea, es decir, fluctúan en función, o sea, la economía digital de la Web3, por así decirlo, fluctúa en función de la propia economía real también, ¿no? Si hay menos dinero disponible, en el mundo virtual la gente compra menos ítems digitales. Claro, está vinculada, ¿no? No es que pueda seguir acumulando riqueza en la Web3 si en la realidad no puedo, no tengo esa riqueza, ¿no? Pero sí, como digo, esa diversificación de posibilidades de generación de ingresos a partir de esa demanda superior que hay de objetos virtuales, ¿no? Pero esto se puede ampliar muchísimo más. O sea, hablamos de dispositivos, por ejemplo, ¿no? y de modalidades de acceso que a lo mejor no las tengo en casa, ¿no? Y las puedo pagar por ese acceso. Esto no es nada nuevo, porque gran parte de la economía digital se basa en la posibilidad de tener acceso a algo sin que sea mío, ¿no? A toda la música, en Spotify y en otras, a todos los vídeos, en tantas plataformas de SVOD, etcétera, ¿no? En las plataformas VOD veo una posibilidad traída del mundo de los videojuegos, que está ahora actualmente, que es, lógicamente, yo pago mi suscripción a Netflix y tengo el acceso a todos los contenidos de manera gratuita, una vez habiendo pagado el registro. Es igual que en el mundo de los videojuegos. Yo, prácticamente, el mundo de los videojuegos es gratuito, pero tengo Pay in App.
Entonces, no veo muy excéntrico que cuando yo termino de ver Stranger Things en Netflix, me oferte 2 o 3 contenidos restringidos pagando €1 más. O sea, es viable y no sé por qué no está implementado, seguramente lo veamos. O sea, lógicas de los videojuegos traídas al mundo lineal. Al mundo... Es que de hecho hay un aprendizaje mutuo. Por ejemplo, el videojuego ha aprendido la suscripción, como tú decías, el caso de Game Pass. Claro. O sea, Game Pass ha sido una revolución porque Microsoft, que era el segundón detrás de PlayStation, hoy en día domina en el entorno de la suscripción a videojuegos. Pero claro, Game Pass para un gamer es ideal. Otra cosa es que tengas que tener una Xbox que igual no te gusta, ¿no?, el dispositivo. Pero tampoco necesitas una Xbox, porque yo juego en el móvil, en Game Pass, en un ordenador, etcétera, ¿no? Entonces el Game Pass ha mostrado el camino para ese continuo acceso a videojuegos, a un catálogo de videojuegos brutal, ¿no? Pero lo que tú dices pero veo esto, termino de ver una serie, un contenido, ¿por qué no ofrecerte un add-on, ¿no?, a ese sí? Y de hecho, probablemente los NFTs de Stranger Things sean una aproximación a eso, aunque los NFTs de Stranger Things se han dado gratuitamente, creo, no eran de pago. Pero bueno, ya tienes el NFT. Tener un NFT es como tener un móvil. Yo ahí puedo ir conectando cosas. Te puedo ofrecer, de momento yo te da el carné, por así decirlo. Con ese carné ahora te voy a proponer diferentes accesos de pago a diferentes servicios, ¿no? O sea, es muy interesante. Otra pregunta que sale, y por ir también terminando, es ¿cómo piensas que va a evolucionar el uso y la explotación de los datos de particulares? Ya se explotan en la actualidad, pero lógicamente vamos a tener muchísima más data. Muchísima más data. Bueno, pues ahora estamos en una fase de intentar corregir los errores de digamos, la gran guerra de la privacidad, que esa ya sucedió y se perdió. Tengo malas noticias, si no sabéis, esa se perdió, ¿no? Entonces ahora estamos intentando corregir esos errores, ¿no? Y claro, en un entorno muchísimo más de perfilado, como es entornos, digamos, tridimensionales, donde el perfilado y la captación de datos es incluso a nivel biométrico, ¿no? Exacto, datos biométricos. Entonces, entiendo que la única manera de cerrar esto o de contenerlo es regulatoria, ¿no? Entonces, me consta, ¿no?, de hecho, que la Unión Europea está sobre la pista de cómo hacer esto, ¿no? Por otro lado, también está el mensaje de, al final, regulación, el palo, tal. El mensaje, bueno, si blockchain cumple la promesa, que la está cumpliendo, en cierto modo, de lo que significa, los datos están más bajo el control del usuario con blockchain, ¿no? O sea, yo decido qué datos comparto en la red y la red certifica que esos son mis datos. Si no están, digamos, aquí hay gente que sabe mucho más que yo de blockchain, en el ledger, ¿no? Si no están verificados por los nodos, no son mis datos. Entonces, claro, la garantía que hay de la compartición de información veraz, pero a la vez del control que yo tengo de esa información, porque esa información, le he dado un golpe aquí, habréis sido como... ¡buah! Ha explotado, perdón. Iba a decir, verificación, y por otro lado, los datos no están en una base de datos como tal. Están encriptados dentro del blockchain. Entonces, no están en ninguna base de datos almacenado. Eso yo creo que da una garantía muy superior del sistema, digamos, hoy en día de captación y utilización de los datos que tenemos hoy en día. Entonces, por ahí, esto puede ser una mejora para la privacidad de las personas, ¿no?, el uso de herramientas como blockchain. Bueno, pues esperemos que veamos un futuro al menos interesante, seguro, plural, representativo, ¿no?, y entretenido, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando hoy es sobre contenido, ¿no?, sobre entretenimiento. No sé si tenemos alguna pregunta más por allí. Sí, bueno, podéis hacer preguntas también los que estáis aquí, no sé si sabíais que tenemos el micro también por YouTube. Pero antes hemos estado hablando Francisco, de modos de consumo, digamos, ¿no? Este tema de ir hacia la inmersividad, a que el protagonista tengas que ser tú siempre y tal, ¿no? Y el otro día lo comentábamos en la oficina cuando juego yo con mi primo de 9 años, ¿no? Que él no quiere jugar, él quiere ver cómo juegan. Y también lo comentamos en casa el otro día al pedir para comer en
en un restaurante de aquí bastante famoso, que de repente nos dimos cuenta que al pedir para comer, ostras, te lo tenías que montar tú, ¿no? En vez de cuando vas ahí a comerlo, que te lo hacen ellos. Y claro, era una reflexión del rollo de, no, yo no sé hacer esto, ¿no? O sea, tú eres el profesional, hazme el plato bueno, yo me lo como. O hazme la serie y márcame tú la narrativa, ¿no? Yo no quiero andar eligiendo por dónde ir. Y esto unido a ese tema de que, pues eso, de que mi o sea, de que mi primo incluso cuando juega él conmigo, lo narra, ¿no? Aquí estoy con mi primo, tal, jugando a no sé qué juego, tal. Entonces, no sé hasta qué punto este tema de la inmersión, o qué opinas tú sobre ello, ¿no? Bueno, pues que todos los modos son posibles. O sea, yo me gusta, o sea, como gamer, en los juegos que juego yo, me gusta ser yo el que juega, ¿no? O sea, quiero mover mi avatar, pelearme con los monstruos y vivir la experiencia. Yo veo mucho videojuego jugado por otros también. Y me parece una experiencia magnífica, porque yo no llego al nivel de esos jugadores, ¿no? Entonces me resulta interesante. Igual que me puede resultar interesante cocinar un día o ir a un sitio a que me cocinen, ¿no? Son experiencias perfectamente complementarias y que pueden existir, no borran la una a la otra, ¿no? De hecho, esto es muy interesante lo que comentas de ver a otros jugar, ¿no? Se cuenta, ¿no?, que hace 15 o 20 años, todos los, digamos, gurús de Silicon Valley, de Google, Amazon y tal, se reunieron para hablar sobre lo que estaba pasando en Corea del Sur, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que nadie vería a otros jugar. Incluso ellos se equivocan, ¿no? Hoy en día, fíjate, pues Amazon compró Twitch. O sea, esto ya es una muestra de darme cuenta de que como espectáculo de entretenimiento iba a tener su tirón, ¿no? Así que son experiencias que dependen un poco de, y eso yo creo que es lo positivo, la diversidad o la que podemos elegir hoy en día en el mundo del entretenimiento, o ser protagonista, yo jugar o no decidir nada. De hecho, te lo llevo y perdona que me extienda porque claro, que me enrollo como... hace unos años en el entorno de puro audiovisual, del consumo televisivo, se decía la experiencia lean back, es decir, yo me pongo delante de la tele, ponme lo que quieras, se ha terminado. Ahora todo va a ser lean forward, ¿no? Claro. Que es yo elijo. Hoy en día todo el mundo tiene clarísimo que las dos experiencias se dan. Claro, claro. Hay ratitos que soy lean back y hay ratitos que soy lean forward. A veces quiero elegir ver una serie o una película y otras muchas veces decido pongo la tele. Y eso, fijaros a lo que ha llevado, para enrollarme aún más, ¿eh? Pero no conlleva necesariamente la segmentación de la industria, ¿no? O sea, el mismo usuario, o sea, el user journey, ¿no? Por utilizar términos aquí de marketing, va variando a lo largo del día. El mismo usuario, ¿no? Y se da en todos los targets. O sea, lo que pasa es que se da con más intensidad en unos targets que otros, ¿no? Hay los targets de mi edad para arriba. En teoría, yo soy un sesgo para mi target en casi todo, excepto en cómo me represento como avatar, como decía Diego. En todo lo demás, soy un sesgo. Me gustan muchísimo los videojuegos, me gustan series de fantasía, no sé qué tal, ¿no? Pero a lo que iba, en ese target pues se da más el lean back, o sea, eligen más veces que ver lo que me echan, y en los targets más jóvenes eligen más elegir, ¿no? Pero a lo que iba, ese hecho de lo que se llama el agotamiento de la decisión, por ejemplo, hoy en día, hace que la linealidad de los contenidos haya regresado. O sea, hace unos años era como, la linealidad se acabó. Es como, ya, pues Twitch es lineal, ¿eh? YouTube te genera playlists algorítmicas. Netflix te genera una playlist, o sea, como Netflix tiene medido que si tardas mucho tiempo en ver algo, pues tu propensión a no renovar la suscripción es mayor, pues enseguida tiene el botón que ahora ha puesto sorpréndeme, ¿no? Antes era ¿qué ver ahora? O algo así, ¿no? Ahora pone sorpréndeme, tú le das ahí y empieza un chorro de contenidos que tiene la ventaja, primero, me elimina la presión de la elección, pero segunda, aumenta el watch time, claro. Aumenta el tiempo de visionado. Si te suelto una lista lineal, el visionado siempre sube. Así que no hay
No hay una única cosa todo el tiempo, ¿no? Hay otro fenómeno que a mí me interesa y que es guay, ¿no? Que es los gamers que siguen a casters o a streamers que están jugando para intentar jugar dentro de las mismas partidas. Y claro, si yo estoy jugando, yo soy el caster o el streamer principal, estoy jugando al juego, a Fortnite en este caso, si yo te estoy viendo jugar a través de YouTube o de Twitch en directo, ya sé dónde estás y te puedo matar. Y puedo matar a un caster, a un influencer de los gamers. Sí, sí. Con doble pantalla, lógicamente. En una pantalla YouTube o Twitch y en la otra pantalla el mundo Fortnite o el mundo el que sea. O sea, es muy... Eso es muy interesante. O, por ejemplo, pues estas grandes partidas que montan replicando, fijaros, los referentes de, ¿no?, estos influencers y tal, es montar partidas basadas en contenidos audiovisuales de, digamos, tradicionales. El juego del calamar, ¿no? Porque el juego del calamar, dices, es novedoso, una vez más, es novedoso como contenido, es novedoso en la distribución. La historia es una historia de ficción, terror, no sé qué, estilo coreano, ¿no? Que también el contenido coreano está viviendo ahora un buen momento. Pues y con un referente televisivo audiovisual se generan ya dos, que yo sepa, una en Minecraft y otro en Roblox, donde podían entrar hasta que el cupo X, ¿no? Y entonces, por lo que tú dices ahí, además de estar en el juego del calamar, no sé qué, montado por el rubio, no sé qué, además igual le mato, ¿no? O sea, o sobrevivo, ¿no? Porque en el juego del calamar es más sobrevivirle, ¿no? O ficciones colaborativas como Marbella Vice, Tortilla Land, o sea, que es muy interesante ese hecho de crear ficciones colaborativas en estas nuevas plataformas. Pues con GTA Roleplay, por ejemplo. O sea, que yo soy de los mayores sorprendidos de que con un Grand Theft Auto se pueda hacer una cosa que esté bien. No es que es un juego que odie, pero es un juego que es muy violento, ¿no? Es muy... si lo habéis jugado, es muy bestia, ¿no? Sin embargo, con Roleplay, ahí te construyes un mundo, la gente adopta un rol y la violencia está mal vista. O sea, ahí de lo que se trata es de que nos llevemos bien, hagamos una vida digital, no sé qué, ¿no? Y sobre eso se ha montado, pues eso, un Marbella Vice u otras ficciones colaborativas, ¿no? Y eso es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Yo solo como una reflexión un poco sobre el futuro, si puede haber como una pobreza audiovisual en el sentido de que tú vas a acceder con tu avatar, pero al final esto está muy relacionado con la economía. Te vas a comprar una camiseta que una persona se la va a poder comprar de 10 y otra persona se la va a poder comprar de 1000. Entonces ahí ya volvemos a segmentar a la población según su capacidad económica. Entonces, cuando tú hoy en día ves una película, está basado en la emoción, ¿no? Es en sentimientos universales que todos sentimos y que nos afectan. Pero ahí ya cuando de alguna manera tú tienes que interactuar en ese contenido, de alguna manera no va a ser lo mismo lo que esa persona de 100 pueda llegar a experimentar y lo de esa persona de 10 pueda experimentar. Entonces, es un poco como esta apertura del temor también, un poco a cómo puede resultar eso. No, y es una reflexión muy interesante, o sea, por decirlo así, la desigualdad del capitalismo no la vamos a llevar ahí, ¿eh? Sí. Seguro. Entonces, como... Pero también a la vez hay una herramienta de distribución de la propiedad, quiero decir, algo que puede hacer que haya más cohesión, como es los NFTs y demás, ¿no? Pero es inevitable que si yo me puedo comprar una camiseta de Gucci en esos entornos virtuales, me lleve la camiseta de Gucci y el que no se la pueda comprar, lo siento, chavales, yo tengo más dinero que vosotros, ¿no? Otra cosa es que haya mecanismos de poder ganarme ese objeto sin tener, que eso viene también del videojuego, ¿no? En el videojuego siempre se dice, esto aquí estáis robando a los chavales con las loot boxes y demás. Bueno, un gamer, digamos, que se precie, no se gasta un euro en el videojuego. Los que se gastan dinero es porque no tienen, o sea, entre ellos yo, que no tienen habilidades suficientes para tal, ¿no? Ahora, tú puedes ir con los mejores objetos y muy superiores a mi capacidad económica porque juegas bien, ¿no? Entonces, esas dinámicas del gaming, que como decía Diego, se están llevando a todo, también cabe pensar que se puede hacer así. Por ejemplo, y en todas las respuestas me enrollo, lo sé, ¿no? Por ejemplo, el mundo del Play to Earn, pues Axie Infinity, ¿no? Que ha sido el videojuego Play to Earn así súper conocido. Claro, en Axie Infinity entrar $300, ¿no? Tengo que comprar 3 Axies, ¿no? Entonces dices, bueno, esto es para ricos, ¿no? O sea, si a jugar, pues, esto no me voy a gastar 300 euros en un videojuego. Claro, lo siguiente que lanzó es la posibilidad de ganar esos Axies
jugando, ¿no? Haciendo algo. Entonces dice, bueno, pues la estás abriendo a más personas que a lo mejor no tienen. De hecho, seguramente lo sepáis, Axie Infinity ha sido un mecanismo de generación de ingreso en comunidades agrícolas de Filipinas que no tenían con qué ganar dinero. Entonces, pues jugando Axie Infinity generaban más dinero que el que podían generar en su trabajo habitual. O sea, generaban $400 a la semana, una cosa así, que ese es su sueldo de 2 meses. Y aquí estaban, entonces, dice, pues esto es interesante, ¿no? Que de repente, de una manera no buscada a lo mejor, este tipo de modelos estén ayudando a comunidades que no tienen tanto dinero a generar ingresos, ¿no? Por poner la parte buena. Pues si no tenemos más preguntas, vamos a ir despidiendo la sesión de hoy. Muchísimas gracias, Paco. Es un placer inmenso tenerte aquí. Yo y a todos los que habéis aquí aguantado mi rollo. No, hemos tenido gente en el streaming. Sí, no, también a ellos. Te trasladan las felicitaciones tanto por la charla como por la iniciativa del Spain Audiovisual Hub. Solo pues, recordar un poquito lo que vamos a tener esta semana, tanto aquí en las oficinas de Mediatak como en streaming. Mañana, martes 21 de junio, continuaremos con Mikel Izarra, con una presentación titulada Ser una motomami en redes sociales, la campaña digital de Rosalía, complementada con una presentación de David Aragona sobre Outdoor Gaming, que es también uno de los fuertes que está viendo ahora mismo en tanto la publicidad como en los contenidos. Miércoles 22 de junio continuamos a las 12 físicamente aquí en la oficina y en streaming con una presentación de José Miguel Vilalta, representación de la homosexualidad en la cultura audiovisual, adosada a una mesa redonda de redes sociales y sus culturas. Continuando el jueves con la participación de Asier Batiz y Deo Chacartegui en una presentación sobre TikTok, titulada de TikTok al escenario, hay industria en la música millennial. Es muy interesante cómo las audiencias están migrando hacia entornos más de pantalla y quizás menos físicos o no. Y en este caso pues tendremos un showcase, un DJ de la casa, especialista Mike, estará poniendo música para no hablar todo el rato de redes sociales, de metaversos, sino tener una pequeña fiesta física. Y finalizaremos el viernes 24 de junio con la presentación de Elvio Nielsen, con la participación también de Vas Culinari, hablando sobre Web3 y la revolución de los NFTs, para cerrar lo mismo con una sesión de Mikel Lauki en directo. Mikel, ¿o va a ser DJ? En directo, un live de Mikel Lauki aquí en la oficina. Todo el mundo invitado, todos y todas estáis invitados, con un cierre el viernes por la tarde, sorpresa, por el momento. Un placer, Paco, Muchas gracias, y muchísimas gracias a todos por participar. Gracias.